Hola jóvenes del nivel medio de la competencia de Olimpiadas Matemáticas. Mi nombre es Pablo Enrique Avilés, soy un profesor de matemáticas que trabaja en el técnico Pedro Nufio y hoy vamos a resolver algunos problemas de matemáticas, ¿verdad? De Olimpiadas Matemáticas. Entonces, bueno, empezamos con el número uno. Nos dicen que factoricemos esta expresión x a la 5 más x menos uno. Bueno, para factorizar algunos polinomios, generalmente lo que vamos a utilizar son unos valores que se llaman productos notables. Entonces, aquí tenemos las formulitas esas, son unas fórmulas, ¿verdad? Eh, que nos sirven para factorizar expresiones polinómicas. Si las recordamos un poquito, esta se le conoce como diferencia de cuadrados, pero se puede utilizar tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Entonces, esta formulita de la forma a a la 2 menos b a la 2 se factoriza como a menos b por a más b. ¿Quién es a y quién es b? Pues las raíces cuadradas de a a la 2, ¿verdad? La raíz cuadrada de a a la 2 es a y la raíz cuadrada de b a la 2 es b. Entonces la diferencia de las raíces cuadradas por la suma de las raíces cuadradas será la factorización de esa expresión. Ahora si tenemos este otro, ¿verdad? Que se conoce como trinomio cuadrado perfecto, estos dos se conocen como trinomio cuadrado perfecto, la diferencia entre ellos solo es un signo, ¿no? Este signo. Si acá lleva el signo más, entonces esta expresión de la forma a a la 2 más 2ab más b a la 2 se factoriza como la suma de las raíces cuadradas de los extremos, ¿no? Y eso elevado a la 2. La suma, ¿por qué razón suma? Porque este signo es más, ¿verdad? Entonces, si nosotros desarrollamos el producto este, ¿no? A más b a la 2, que sería a más b por a más b, tenemos que llegar a esto. Igual, si nosotros desarrollamos este producto, tendríamos que llegar a este, ¿no? Bueno, si tenemos que en vez de ser más acá el signo es menos, entonces el producto notable es a menos b a la 2, ¿verdad? Es igual a menos b a la 2, esta expresión. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que si aquí lleva menos y que sea un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Que este término sea el producto de las raíces cuadradas de estos dos, entonces se factoriza como a menos b a la 2, igual acá, ¿no? Este producto de acá tiene que ser el producto de las raíces cuadradas de los extremos, de a y b, el doble de ese producto. Bueno, y si tenemos una expresión de esta forma, a la 3 más 3ab a la 2 más 3ab a la 2, perdón, a la 3 más 3a a la 2b más 3ab a la 2 más b a la 3, esto se factoriza como la suma de las raíces cúbicas. A es la raíz cúbica de a a la 3 y b la raíz cúbica de b a la 3. Entonces la suma de las raíces cúbicas a la 3, todo a la 3. Igual, si entre estos dos productos notables, aquí tenemos una diferencia entre los signos y entre los últimos dos. Si este signo y este signo son negativos, ¿verdad? Entonces la factorización va a ser a menos b a la 3. La diferencia de las raíces cúbicas, todo elevado a la 3. ¿Verdad? Este término tiene que ser pues la raíz cúbica de a elevada a la 2 por 3 por b. Este término de acá tiene que ser el producto de 3 veces a por la raíz cúbica de b elevada a la 2. Entonces, si eso se cumple, toda esta expresión, ¿verdad? Este término es un cubo perfecto, este también es un cubo perfecto y cumple estas dos condiciones que hemos dicho. Entonces, esto se factoriza como a menos b a la 3. Este se conoce como diferencia de cubos. Esto se factoriza como la diferencia de las raíces cúbicas por el cuadrado de la primera raíz cúbica más el producto de las raíces cúbicas más el cuadrado de la raíz cúbica del segundo. Y entre estos dos solo hay una diferencia, que es el signo más, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la factorización? La suma de las raíces cúbicas por el cuadrado de la raíz cúbica del primero menos, aquí no es 2, solo es a por b. Menos a por b es acá nada más, ¿no? Se me había ido ese 2 de más ahí. Menos a por b más b a la 2. Bueno, eso sería, ¿no? La diferencia entre estos dos sería únicamente este signo, ¿verdad? Y este signo acá también, ¿no? Bueno, entonces para factorizar es lo que tenemos que tener bien claro para factorizar polinomios, sobre todo, ¿verdad? Tenemos que tener bien claro los productos notables y conocer
otras formas de factorización, como ser factorización por agrupación, factorización por tanteo, etcétera. Eso es lo que tenemos que saber. Entonces escribamos solución, vamos a resolver el problema. Ahora, una observación antes de que continuemos. Miren que cuando nosotros factorizamos, cuando nosotros desarrollamos esta parte, ¿verdad? La vamos a pasar a esta forma, se dice desarrolle esto, ¿verdad? Desarrolle este producto. Entonces, cuando nosotros desarrollamos este producto, aquí quedan algunos términos semejantes que se cancelan. Entonces, por esa razón, aquí solo queda a la 3 menos b a la 3. ¿Qué significa que se cancelen? Bueno, que un término con respecto al otro difieran únicamente en el signo. Si yo tengo menos 2ab más 2ab en una suma de expresiones polinómicas, a la 3 más esto, ¿no? B a la 3, esto se cancela, ¿verdad? Entonces, por esa razón solo queda a la 3 menos b a la 3. En este caso no necesariamente son estos dos valores, ¿verdad? Simple y sencillamente estoy haciendo eh, una, un recordatorio, porque esto ustedes lo han estudiado, ¿no? Cuando estamos factorizando, desarrollando el producto de una factorización, de repente nos quedan algunos términos que son semejantes, decimos nosotros, pero de signos diferentes. Entonces, exactamente iguales en todo lo demás, pero de signos diferentes. Entonces eso se cancela. Y eso es lo que pasó acá en esta expresión. De repente, si nosotros nos dicen factorice esta expresión y no recordamos el hecho de que en el proceso de ¿cómo se llama? De desarrollo de un polinomio se cancelan algunos signos, algunos términos, perdón, entonces va a ser difícil que podamos factorizar algo como este. Pero si nosotros le sumamos acá a esta expresión, ¿verdad? X a la 5, le sumamos X a la 2 y le restamos X a la 2, es prácticamente como que le hayamos sumado 0, entonces no le hemos hecho absolutamente nada a la expresión. Sigue siendo la misma porque con este se eliminan. ¿Qué nos queda? X a la 5 más X menos 1. Entonces podemos hacer eso, ¿no? Sumarle y restarle el mismo término. Ahora, entre estos dos términos nosotros podemos sacar un factor común. ¿Cuál es el factor común de dos términos algebraicos? Pues sería el factor común de los enteros por el factor común de las partes literales. En este caso, como son dos términos que constan únicamente de parte literal, vamos a tomar el factor común, va a ser el que se repite en ambos términos con la menor potencia. En este caso, x a la 2. Bueno, estos dos términos están expresados como potencias de x, ¿no? X a la 5 y x a la 2. El menor de ellos sería x a la 2, entonces ese va a ser el factor común. Y ahora dividimos x a la 5 entre el factor común y nos da x a la 3. Copiamos el signo más, dividimos el siguiente término, x a la 2 entre x a la 2, 1. Ahí hemos factorizado y hemos factorizado por factor común. Aquí el factor común sería un menos 1, vamos a tomarlo como factor común. Menos entre menos da más, como que digamos menos 1, ¿verdad? El factor común. Y menos entre menos da más, entonces decimos x a la 2 entre 1, x a la 2. Más entre menos, menos. X entre 1, x. Menos entre menos, más. 1 entre 1, 1. Bueno, si nosotros factorizamos esta expresión ahora, ¿no? Que es del mismo caso, por eso la dejé de último acá, ¿no? Es este producto notable el que tenemos que aplicar acá. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Bueno, copiamos x a la 2, x a la 3 más 1, perdón. Sacamos la raíz cúbica de x a la 3 y raíz cúbica de 1. En este caso, ¿verdad? Sería la raíz cúbica de a la 3 y raíz cúbica de b a la 3. Entonces, raíz cúbica de x a la 3 va a ser el valor de a y raíz cúbica de 1 va a ser el valor de b. Entonces, raíz cúbica de x a la 3 es x, más raíz cúbica de 1, que es 1, por el cuadrado de la raíz cúbica del primero, que sería x a la 2, ¿no? Menos el producto de las raíces cúbicas, menos x por 1, x, más b a la 2, ¿no? Entonces 1 a la 2 es 1. Siempre que estaba hablando estaba haciendo referencia a lo que tenemos aquí, ¿no? Y aquí copiamos la otra expresión que tenemos, ¿no? X a la 2 menos x más 1. Si comparamos este término, todo este término con este, vemos que hay otro factor común de nuevo, ¿no? ¿Cuál es el factor común? Pues todo esto, ¿no? X a la 2 menos x más 1, vemos, están exactamente iguales en ambos términos, entonces lo tomamos como factor común. X a la 2 menos x más 1 por
dividimos cada término, en este caso todo este, ¿no?, entre este. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Si lo sacamos por aparte, podemos ver que x a la 2 por x más 1 por x a la 2 menos x más 1 entre x a la 2 menos x más 1, se cancela este con este, ¿no? ¿Por qué se cancela? Porque están elevadas a la misma potencia y son iguales. Este divide a todo, pero como este está multiplicando, entonces nos queda la multiplicación de x a la 2 por x más 1. Menos, entre más, que este término lo consideramos positivo, es menos. Este término entre este, toda expresión dividida entre sí misma es igual a 1, a excepción de 0, ¿no? 5 entre 5 es 1, 10 entre 10 es 1, 1000 entre 1000 es 1, 2x entre 2x es 1, menos 0 entre 0, eso sí no es 1, ¿no? Toda expresión que se divide entre sí misma es 1, a excepción de esta, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos esa factorización. Luego lo que podemos hacer ahora es hacer esta multiplicación. X a la 2 multiplica x y multiplica 1, propiedad distributiva de el producto respecto a la suma, ¿no? Entonces copiamos x a la 2 menos x más 1 por x a la 2 por x es x a la 3, más por más da más, x a la 2 por 1 es x a la 2, y el 1 lo copiamos el 1, y entonces ahí tenemos pues la factorización de toda la expresión. Si nosotros no le sumamos x a la 2 y restamos x a la 2, hubiese sido bien difícil poder factorizar esa expresión. Entonces ahí tenemos el problema número 1 que teníamos preparado, ¿verdad? Problema número 1. En el problema número 2 nos dicen obtener valores de x y y tal que 2 a la y menos x a la 2 es igual a 615. Pero debemos entender que y x tienen que ser valores enteros, ¿verdad? X pertenece a z y también pertenece a z, ¿no? Sí, a z tienen que ser valores enteros, ¿no? Porque pudiese ser que fuesen valores reales. Para valores reales creo que hay cualquier cantidad de valores que sí satisfacen, pero para valores enteros habrán de repente muy pocos. Bueno, entonces para resolver esta expresión, esta ecuación, ¿no?, como está en dos variables, tendríamos que ver qué pasa si nosotros quitamos este término, ¿no? Este término está restando de esto. Si este es un valor numérico y este es otro valor numérico, vemos que este tiene que ser mayor que este, para que al restarle una cantidad nos dé este, ¿verdad? Si nosotros nos enfocamos en lo que sería la... ¿cómo se llama? La definición de resta, ¿no? El algoritmo de la resta o de la suma, nosotros vemos que este más este tiene que darnos este, ¿no? Entonces este tiene que ser mayor que este. Y eso es lo primero que deberíamos considerar, ¿no? Que 2 a la y debe ser mayor o igual, en el caso de que este fuese 0, ¿no?, a 615, perdón. 615. Entonces aquí podríamos ver que un número, para que sea mayor que 615, por ejemplo, tiene que ser un número grande, ¿no? 2 a la 6 es 64. 2 a la 7 es el doble de este, 128. Entonces vamos abajo todavía de eso, ¿no? 2 a la 8 es el doble de este, 256. 2 a la 9, el doble de este, ¿no? 12 va 1, 2 por 5, 10 y 1, 11. 2 por 2, 4 y 1, 5. 512. El valor de 12 elevado a la 9, ¿no? Que todavía es menor que este. Si encontramos 2 a la 10, entonces sería el doble de este, ¿verdad? 512 sería 1024. Entonces 1024 ya cumple el hecho de que sea mayor que 615. Entonces podríamos hacer esa sustitución y ver si hay algún valor entero para x que satisfaga la ecuación, ¿no? Entonces tenemos que si y vale 10, si y es 10, entonces la expresión se nos convierte en 1024 menos x a la 2 igual a 615. Bueno, y esta ya es una ecuación cuadrática, ¿no?, que está bastante fácil de resolver. Entonces nosotros a 1024 le restamos 615,
y ese resultado tiene que poderse elevar a la 2 para que nos dé, perdón, sacarse la raíz cuadrada para que obtengamos el valor de x. Entonces, si nosotros transponemos, dejamos solo a la x, ¿no? 1024. Si le restamos a ambos lados 615 y sumamos a la 2 x a la 2, entonces nos quedaría así, ¿no? 1024 menos 615, acá lo vamos a hacer, 1024 menos 615, nos quedaría 14 menos 5, 9, le quitamos una prestada al 2, ¿verdad? Una decena, entonces decimos 14 unidades menos 5, 9. Este queda en valor de 1, pero le prestamos también al 10. Ah, no, perdón, aquí 1 menos 1 es 0. Y acá nos quedó en valor de 9, no, 10 menos 6, 4. 409. Entonces nos queda que 409 es igual a x a la 2. Si nosotros tomamos la raíz cuadrada de 409 tendría que ser un valor exacto, ¿no? Le aplicamos la propiedad simétrica de la igualdad. 409 se podrá descomponer en factores primos, o habrá un número que al elevarlo a la 2 nos dé 409. Lo dudo, ¿verdad? Pero podríamos intentar buscarlo. Por ejemplo, no sé, si tenemos, sabemos que 10 a la 2 es 100, 20 a la 2 sería 400, ¿no? 20 a la 2 sería 400. 20 a la 2, 20 por 20. Entonces 2 por 2, 4. Y agregamos los dos ceros. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos 21 a la 2, ¿no? 21 a la 2 sería 21 por 21. Y esto nos va a dar, pues 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 2 por 1, 2, y 2 por 2, 4. Nos va a dar 441. 441, que no nos da 409. Y si tenemos 22 a la 2, va a ser mucho mayor, ¿no? 22, pero bueno, para que veamos que no se cumple, ¿no? Que si y vale 10, entonces 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4 y 2 por 2, 4, entonces nos queda 4, 8, 4, 484, que no es 409. Entonces vemos que ese valor de y igual 10 no cumple, ¿verdad? Porque no podemos encontrar un valor de x, no sería solución un valor de 10 para y, ¿no? No encontramos un valor entero para x que satisfaga eso. Entonces probamos con otro. ¿Cuánto sería 2 a la 11? Aquí vamos sacando esas potencias, ¿no? 2 a la 11 sería el doble de 1024, que sería 2048, ¿no? 2048. Entonces, al sustituir a ese valor, ¿verdad? 2 a la 11 nos quedaría, pues, 2048 menos x a la 2 igual a 615. Así era la expresión, ¿verdad? 2 a la y, pero como ahora y vale 11, entonces nos queda que 2 a la 11 es 2048 menos x a la 2 es igual a 615. Bueno, entonces al despejar para y nos va a quedar que 2048 menos 615 es igual a x a la 2. Si le aplicamos la propiedad simétrica, x a la 2 va a ser, bueno, 2048 menos 615. 8 menos 5, 3, 4 menos 1, 3, 20 menos 6, 14. Entonces 1433. Si sacamos raíz cuadrada a ambos lados, tendríamos que el resultado de acá tendría que ser un valor que al elevar a la 2 nos dé 1433. Habíamos probado con, bueno, ya ni me acuerdo, pero esto, con 20 a la 2, con 21 a la 2 y 22 a la 2, ¿verdad? Y 22 a la 2 nos había dado, ya lo borré, ¿no? Bueno, digamos 23 a la 2, ¿no? 23 a la 2. Quiero hacer más espacio porque estoy ahí en un lugar bien reducido, ¿no? Entonces voy a hacer más hacia la izquierda todo esto, ¿no? Entonces 23 a la 2 sería 23 por 23. Y esto nos daría, pues, 3 por 3, 9, 3 por 2, 6. 2 por 3, 6, 2 por 2, 4.
se nos pasa, ¿no? 9, no, 6 más 6, 12 va 1, 5, 529, estamos bien abajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si en vez de 23 decimos 25 o 26, ¿no? 26, si nos pasamos, regresamos a 25, vamos a ver, 26 a la 2 sería 26 por 26, tiene que dar los 1433, ¿no? 6 por 6, 36 van 3, 6 por 2, 12 y 3, 15, 2 por 6, 12 va 1, 2 por 2, 4 y 1, 5. Todavía estamos bien abajo, ¿no? 7, 6, 636. Bueno, porque esos números descomponerlos, no sé si tendrán tercera, 7, 10, 13, no tiene tercera, no tiene quinta, no sé qué pueda tener, entonces mejor seguimos. 28 a la 2, digamos. 28 sería 28 por 28. 28 por 28 sería 8 por 8, 16, va 1, 8 por 2, perdón, 8 por 8, 64, van 6, 8 por 2, 16 y 6, 22. 2 por 8, 16, va 1, 2 por 2, 4 y 1, 5. Andamos bien abajo todavía, ¿no? 4, 8, 700. Digamos, bueno, 30 a la 2 hubiera probado 30 a la 2 en 900, ¿no? 30 a la 2 en 900 y todavía estamos abajo de 1433. Entonces 32 a la 2, digamos, ¿no? 32 por 32. Entonces 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 3 por 2, 6 y 3 por 3, 9. 4 lo copiamos, 6 más 6, 12 va 1, 1024. Y si le subimos a 33 se va a pasar de este número 1433. Pero hagámoslo, ¿no? 33 a la 2. 33 a la 2 sería 33 por 33. 3 por 3, 9. 3 por 3, 9. 9, 9. Copiamos el 9. 9 más 9, 18 va 1. 1089. Ah, pues no, ¿no? Pongámosle 34. 34 a la 2 sería 34 por 34. Entonces 4 por 4, 16 va 1. 4 por 3, 12 y 1, 3. 3 por 4, 12 va 1. 3 por 3, 9 y 1, 10. Entonces queda 6, 5, 1156. Todavía no hemos llegado a ese número, ¿no? 35 a la 2. 35 a la 2 sería 35 por 35. 5 por 5, 25 van 2, 5 por 3, 15 y 2, 17. 3 por 5, 15 va 1, 3 por 3, 9 y 1, 10. Todavía quedamos abajo, 1175, ¿no? Bueno, 37, digamos, a la 2. 37 por 37, 7 por 7, 49. 7 por 3, 21 y 4, 25. 3 por 7, 21 van 2, 3 por 3, 9 y 2, 11. 3 por 7, 21 van 2, 3 por 3, 9 y 2, 11. 9, 6, 3, 1369. Y si le damos 38, el valor de 38 voy a dejar ahí 37. Voy a dejar ese valor ahí. 38 a la 2 sería 38 por 38. Y entonces 8 por 8, 64, van 6, 8 por 3, 24 y 6, 30, 3 por 8, 24, van 2, 3 por 3, 9 y 2, 11. Entonces nos queda 4, 4, 4, 1 y ya nos pasamos, ¿no? Entonces el número tiene que estar entre 37 y 38, la raíz cuadrada de este número, entonces no nos va a dar un entero exacto, ¿verdad? Por lo tanto, no vemos que y igual a 11 no puede ser una solución de la expresión, ¿verdad? De la ecuación que tenemos ahí, porque los dos valores tienen que ser enteros. Entonces vamos a darle otro valor a y. Digamos, si y vale 12 ahora, ¿no? Si y es igual a 12, entonces nos va a quedar pues 2 a la 12. 2 a la 12. Habíamos llegado que 2 a la 11 era 1048. A ver, 1048. Entonces 2 a la 12 va a ser el doble de 1048, ¿no? Habíamos dicho que 2 a la 11 creo que habíamos dicho 512, 1024, 2000.
Bueno, ya ni me acuerdo, ¿no? 2 a la, ¿cuánto habíamos dicho? A la 10, ¿no? 2 elevado a la 10. 2 elevado a la 10 era 1024. Entonces 2 a la 11 sería el doble de este, 2048. Ajá. Bueno, entonces necesitamos subirle otro más. Multiplicamos este por 2, ¿no? 8 por 2, 16, va 1. 4 por 2, 8, 1, 9. 2 por 0, 0 y 4. 4096. Si vale 12, entonces 2 a la 12 es 4096. Miren que nosotros tenemos que ir dejando estos rastros, ¿verdad? De lo que vamos probando. Supóngase que este no funciona, entonces tenemos que dejar esto, ¿verdad? En el examen. Tenemos que ir dejando la evidencia de lo que vamos haciendo para que no quede duda de que hemos ido trabajándolo nosotros, ¿no? Entonces 4096 menos 2 a la x, esto tiene que ser menos x a la 2 es acá, perdón. Menos x a la 2 tiene que ser igual a 615. Al despejar para x nos va a quedar lo siguiente. Bueno, 4096 al restarle 615 a ambos lados se va a cancelar este de aquí, y le sumamos x a ambos lados, se va a cancelar esta x al lado de aquí y nos va a quedar este lado un x a la 2. Bueno, y 4096 menos 615 sería 6 menos 5, 1, 9 menos 1, 8, 40 menos 6, 34, 3481. 3481 es x a la 2. Entonces debe haber un número que cuando le encontremos la raíz cuadrada nos dé un valor exacto, ¿no? Si le aplicamos la propiedad simétrica a esto, sería x a la 2 igual a 3481. Vamos a hacerlo diferente, vamos a calcular la raíz cuadrada como nos la enseñaron allá en los grados básicos, ¿no? 3481 la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a dividir en grupos de 2 ese número acá, y vamos a ir colocando acá valores de tal modo que para empezar tenemos que colocar un número que al elevarlo a la 2 nos dé 34 o lo más cercano a 34 posible, ¿no? Si decimos que ese número es 6, 6 por 6, 36, se pasa, entonces tiene que ser 5. Y lo elevamos a la 2, el resultado es 25, lo restamos de 34, el resultado es 9, ¿no? 14 menos 5, 9, 2 menos 2, 0. Bajamos el otro grupo de dos dígitos que hemos separado, y ahora ese valor que teníamos arriba lo duplicamos, entonces esto va a ser 10. Y ahora vamos a formar un número de 3 cifras y multiplicar por ese mismo número, por ese mismo tercer número que coloquemos acá, de tal forma que nos dé 981, lo más cercano a 981. Y para que un número nos dé 1 en las unidades, o multiplicamos, el número sería 101 por 1 o 109 por 9. No va a haber otra multiplicación que nos dé que al multiplicar un número por sí mismo el número de las unidades sea 1, ¿no? ¿Verdad? 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25, 6 por 6, 36, 7 por 7, 49, 8 por 8, 64, 9 por 9, 81. Solo puede ser 9, ¿no? 9 por 9, 81, van 8. 9 por 0, 0, y 8 que llevábamos, 8, y 9 por 1, 9. Al restar, el residuo es 0. Entonces subimos este número. La raíz cuadrada de 3481 es 59. Y entonces eso sí se satisface, ¿verdad? Eso satisface la ecuación. Nuestra respuesta debe ser, bueno, y es 12 y x es 59. Puede que existen otros valores, pero yo hasta aquí lo voy a dejar. Les dejo ahí la idea
para que ustedes intenten encontrar si hay otros valores de x y y que satisfacen esa ecuación. Este sería entonces el problema número 2. Este fue el problema 2 de los que teníamos preparados. Del problema 3 diré que lo vamos a dejar para una práctica posterior, porque quiero que estudiemos un poquito antes algo de series, ¿no? Un poquito más específico de algunas series. Este es un problema que pusieron en una olimpiada, no me acuerdo en cuál. Pero quiero que en una próxima práctica profundicemos un poquito, estudiemos algo sobre las series para poder resolver este problema. Hay algunas cosas que ya se toman por hechas y no me gusta eso, ¿verdad? Entonces mejor este problema lo vamos a resolver después. Porque yo creo que no tendría mucho sentido si lo explicamos y de repente estamos haciendo mención a muchas cosas que no hemos hablado. No tendría mucho sentido. No lo entenderíamos mucho, ¿no? Entonces, por esa razón lo vamos a dejar para después. Continuamos entonces con el problema 4, que nos dicen que resolvamos esta operación que nos presentan ahí en el radical, ¿no? Entonces sería raíz de grado b menos 1, raíz cuadrada de b menos, raíz de grado b menos 1, ¿verdad? De x a la menos b sobre a por x a la 1 sobre a. Bueno, entonces aquí debemos recordar alguna propiedad de las potencias, ¿no? Propiedad de potencias o de los exponentes, ¿no? Cuando nosotros multiplicamos una potencia a la x por a la y por a la r, entonces lo que tenemos que hacer es copiar la base y sumar las potencias, x más y más r. Esto es lo que dice la propiedad, ¿verdad? Si a es un número entero cualquiera, x y r, números naturales, entonces se copia la base y se suman las potencias. Eso es lo que vamos a hacer primero dentro del radical. Vamos a decir que copiamos la base puesto que es x en ambos casos, ¿no? Y a menos b sobre a le sumamos 1 sobre a. ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda esto, ¿no? Si simplificamos esa suma de potencia nos va a quedar x a la... Como tienen el mismo denominador, aquí es a, ¿verdad? Y aquí es a. Entonces se copia el denominador y se suman los numeradores. Que le podemos dar vuelta, podemos decir que esto es 1 menos b sobre a. Y entonces aquí tenemos raíz de b menos 1, ¿no? Raíz b menos 1 es el grado del radical. b menos 1. Bueno, esto lo podemos ver como raíz b menos 1, raíz de grado b menos 1 de x a la... Si factorizamos un menos 1 ahí, factor común menos 1 entre estos dos nos va a quedar... Primero vamos a dividir menos b entre menos 1 y esto va a dar b. Y más entre menos nos va a dar menos 1 entre 1, 1. Y todo esto dividido entre a, ¿no? Dividido entre a. Este es paréntesis, ¿verdad? Me pareciera que se mira como 1 ahí. Es un paréntesis. Estamos sacando factor común menos 1. Y todo esto entre a, digamos, así lo podemos escribir también. Bueno. ¿Qué más podemos hacer acá? Podemos decir que esto es igual, la raíz es de grado b menos 1 de x a la menos, podemos decir a la b menos 1, ¿verdad? Elevado a la b menos 1, todo esto entre menos a. Entre menos a. Entonces, vemos que esto se puede expresar como una potencia, ¿no?
esto se puede expresar como una potencia. Por ejemplo, hay una propiedad de las potencias que dice que raíz enésima de a a la m es igual a la m, a la m, la potencia de acá, ¿verdad? Dividida entre el grado del radical. Entonces esto sería x a la, podríamos decir, b menos 1 entre menos a, y todo esto entre b menos 1. Entonces tenemos que hacer esta división, b menos 1 sobre menos a entre b menos 1. Y esto le podemos dar vuelta, ¿verdad? B menos 1 entre menos A. Lo convertimos en una multiplicación, el denominador de este es 1, le damos vuelta a los términos, ¿verdad? Numerador pasa a denominador y denominador pasa a numerador. Entonces esto se cancela con esto. ¿Qué nos va a quedar entonces? Se cancela este con este, ¿no? Entonces nos queda 1 entre menos A, ¿no? 1 entre menos A. Entonces nos queda x elevado a la 1 entre menos A. X elevado a la, puede ser así, 1 entre menos 1 sobre a, así, ¿verdad? Pero si lo convertimos de nuevo en radical, a viene a ser el grado del radical y aquí nos quedaría x elevado a la menos 1 al aplicar de nuevo la misma propiedad que decíamos acá, ¿verdad? Y hay otra propiedad de las potencias que dice que toda expresión elevada a una potencia negativa se puede expresar como 1 sobre la misma potencia, pero ahora positiva, ¿no? Entonces esto sería raíz, podríamos decirlo, ¿verdad? A ver, ¿de qué otra manera? Así, ¿no? Como raíz de grado A de x y todo elevado a la menos 1. Hay otra propiedad de las potencias que dice que si yo tengo raíz enésima de a la m, lo puedo expresar como raíz enésima de a y todo esto a la m. Entonces eso es lo que hemos hecho acá. Y aplicando esta misma propiedad, esto sería 1 sobre raíz de grado A de x. Y ahí quedaría. Esa sería la solución. Ahí está resuelto el problema. Como vemos, estos son problemas de álgebra los tres, ¿no? Problemas de álgebra. Nosotros casi no practicamos mucho álgebra, practicamos bastante problemas de geometría, pero también vienen problemas de álgebra en los exámenes de olimpiadas. Ojalá que nos sirva. Miren que hemos repasado hasta este momento, ¿no? Productos notables, hemos repasado potencias, ¿no? Y hemos repasado propiedades de las potencias acá. Bueno, entonces para que veamos que tenemos que ir recordando algunas cosas para someternos a un examen de olimpiadas. Si nos ponen problemas de álgebra, ahí no vale mucho inventar, ¿no? No vale mucho la inventiva. En álgebra hay algunas leyes que hay que respetar. Pudiese ser que se pueda utilizar algún criterio que nos conduzca a plantear lo que nosotros necesitamos o lo que nosotros queremos, pero hay que recurrir bastante a lo que ya sabemos, ¿no? A las definiciones, a los a las fórmulas, a las cosas que ya están dadas, ¿no? No nos podemos inventar algunas cosas nosotros en álgebra. Entonces no tenemos mucho espacio y hay que saber un poco las leyes y aplicarlas. Bueno, seguimos con el otro problema. Otro más de álgebra, ¿no? Nos dicen que resolvamos la raíz cuadrada de 45 elevado a la x más y por 75 elevado a la y más z por 225 elevado a la x más z, todo sobre 3 elevado a la 2x más y más z por 5 elevado a la x más y más 2z. Bueno, vamos a llamarle y de repente a esto, ¿no? Y vamos a decir que y es igual, ya para ir desarrollando, porque no sé si me dé el espacio para acá. Entonces vamos a decir que 45 se puede expresar como tercera, que es 15, quinta, tercera, que es 5, y quinta, que es 1, ¿no? Se puede expresar como 3 a la 2 por 5. Entonces, esto va a ser raíz cuadrada de 3 a la 2 por 5, todo elevado a la x más y. Por 75 tiene quinta, que es 20, tiene tercera, ¿no?
tercera que es 25, quinta de 25 es 5 y quinta de 5 es 1. Entonces, por 3 por 5 a la 2 elevado a la y más z, a la y más z, ¿no? Elevado a la y más z por 225 tiene tercera también, ¿verdad? 2 más 2, 4 más 5, 9, tiene tercera que sería 75, tercera que es 25, quinta que es 5 y quinta que es 1. Entonces sería por 3 a la 2, por 5 a la 2 y todo esto elevado a la x más z. Y todo esto está sobre lo que nos dan ahí, ¿no? 3 elevado a la 2x más y más z por 5 elevado a la x más y más 2z. X más y más 2z. Bueno, raíz cuadrada de todo eso. Creo que hay que bajarle un poquito más aquí, ¿no? Está por ahí. Raíz cuadrada de todo eso. Bueno, ¿qué nos queda? Nosotros vemos que aquí podemos distribuir la potencia, ¿no? Hay una propiedad que dice que si yo tengo un producto de factores elevados a una potencia, se puede expresar como cada uno de esos factores elevado a la potencia, ¿no? Propiedad de las potencias. Entonces yo puedo decir que esto puede ir elevado a esto, ¿no? O sea que 3 a la 2 va elevado a la x más y. Y también por 5 que va elevado a la x más y. Igual hacemos lo mismo acá, ¿no? Por 3 elevado a la y más z por 5 a la 2 que va elevado a la y más z. Y hacemos lo mismo acá también. Por 3 a la 2 que va elevado a la x más z por 5 a la 2 elevado también a la x más z. Esto lo voy a quitar de aquí. Esto, la simplificación yo sé que ustedes la manejan bastante bien, entonces la vamos a quitar de ahí. Y bueno, seguimos entonces, ¿no? Todo esto va sobre, copiamos ahí en el denominador, ¿no? Hasta ahorita no vamos a hacer otra cosa en el denominador. 3 a la 2x más y más z por 5 a la x más y más 2z. Solo copiamos ahí. Y esto sería raíz cuadrada de todo esto, ¿no? Raíz cuadrada de todo esto. Bueno. Luego, podemos, como si tenemos una potencia elevada a otra potencia, a la n, a la m, es lo mismo que multiplicar las potencias. La base se mantiene, la base se elevará al producto de las potencias, ¿no? Entonces podemos decir que esto es 3 elevado a la 2 que multiplica x más y. Esto es 3 elevado a la 2 por x más y. Podemos ir, ¿cómo se llama? Conmutando. Este lo podemos colocar en esta posición, ¿no? Por 3 a la y más z. Y este otro 3 a la 2 elevado a la x más z. Entonces va a multiplicar, esa potencia 2 va a multiplicar a la potencia que teníamos, que es x más z. Bueno, y hacemos lo mismo con los 5, ¿verdad? Los 5 que están elevados a esas potencias por 5 elevado a la x más y por 5 elevado a la 2 que multiplica a y más z por 5 que esté elevado a la 2 que también esté elevado a la x más z, ¿no? No la coloqué por ahí. Entonces por 5 que multiplica a x más z. Y todo está sobre esta expresión que tenemos acá, ¿no? Sobre 3 a la 2 a la 2x más y más z. No me quiere pegar. Bueno,
sobre eso, ¿verdad? Raíz cuadrada de todo esto. Entonces, aquí como tenemos producto de bases iguales, aplicamos la propiedad de la que hemos hablado hace un rato, ¿no? Cuando tenemos producto de potencias de bases iguales, se copia la base y se suman las potencias. Aquí podemos multiplicar también 2 por x y 2 por y. Bueno, ¿qué nos va a quedar si vamos haciendo todo eso de una sola vez? Copiamos la base que es 3, el producto de estas tres potencias, ¿no? La base es 3, entonces. Y aquí pues multiplicamos 2 por x, 2x, más 2 por y, 2y, más esta potencia, más y, más z, más esta potencia también. Pero aquí hay que multiplicar 2x, 2 por x, 2x y 2 por z, más 2z. Y luego por 5 y hacemos lo mismo, ¿no? Copiamos la base porque todo este producto de potencias de bases iguales, 5 elevado a la x más y, más aquí tendremos que multiplicar 2 por y, 2y, más 2 por z, 2z, acá también hacemos lo mismo, 2 por x, 2x, más por más, da más, y 2 por z, 2z. Siempre sobre esto, ¿no? Y raíz cuadrada de todo eso. Entonces, sobre esa misma expresión que tenemos en el denominador, ¿no? Raíz cuadrada de todo esto. Igual raíz cuadrada de todo esto que tenemos ahí. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Aquí simplificar ¿verdad? Los términos semejantes en el numerador. Nos va a quedar 3 a la 2x más 2x es 4x. Ya hemos trabajado con las x, ¿no? 2y más y es 3y, entonces más 3y. Ya están las 2y, ¿no? Los dos términos con y. Y z más 2z es... z más 2z es más 3z. Por 5 hacemos lo mismo, operamos los términos semejantes en las potencias, ¿no? Por 5 elevado a la x más 2x es 3x. Hemos trabajado con las x, ¿no? 2y más y es 3y, entonces más 3y. Ya está la y. Y 2z más 2z es 4z más 4z. Todo esto siempre sobre lo que tenemos ahí en el denominador. Raíz cuadrada de esto, ¿no? Raíz cuadrada de todo eso. Bueno, aquí llegamos acá. Miren cómo tenemos, podemos separar, ¿verdad? Y operar esto con esto y esto con esto por ser términos que tienen la misma base. Hay unas propiedades que dice que si yo tengo una división a a la n entre a a la m, potencias de bases iguales, se copia la base y a la potencia del numerador le restamos la potencia del denominador si este es mayor que, ¿verdad? Si este es mayor que este. Si n es mayor que m, entonces se hace esto. Si m es mayor que n, entonces nos quedaría, ¿verdad? Que a a la n sobre a a la m va a ser 1 sobre a a la m menos n, al contrario, ¿verdad? Y aquí como decimos que este tiene mayor valor absoluto que este, ¿verdad? Y este en el denominador, entonces se aplica como a la propiedad aquella a la menos n, ¿no? Entonces por esa razón queda 1 sobre, porque queda este es mayor que este. Bueno, no sé si la idea se entiende. Aquí operamos este con este, ¿verdad? Aplicando la propiedad de esta. Copiamos la base y a la potencia del numerador le restamos la potencia del denominador. 4x más 3y más 3z. Le restamos todo el denominador, la potencia del denominador. Aquí es más z, ¿no? A la 2x más y más z debe ser aquí, ¿verdad? Más z, y en todo se fue quedando igual porque lo había escrito diferente yo, ¿verdad? Más z es acá. Más z. Y si no me creen, volvamos al principio, ¿no? Aquí está más z, ¿no? Es que desde aquí la voy copiando y aquí es donde la escribí mal.
Entonces más z es, ¿no? Más z, pero la podemos ver como nos lo plantearon al principio, ¿no? Más z. Bueno, ahí no hemos hecho nada en el denominador hasta ahorita, ¿verdad? Entonces, a la potencia del numerador restamos la potencia del denominador, ¿no? Este 3y, ¿verdad? 3y. A 4x más 3y más 3z le restamos 2x más y más z. Lo colocamos entre paréntesis porque es menos, afecta todo lo que tenemos acá. Por 5, hacemos lo mismo también. A 3x más 3y más 4z le restamos la potencia del denominador, ¿no? Que es x más y más 2z. Raíz cuadrada de todo eso. Raíz cuadrada de todo esto. Lo vamos a bajar un poquito. Raíz cuadrada. Aquí ya no queda nada en el denominador porque estamos operando este con este y este con este. Entonces ya no nos queda nada en el denominador. Igual, ¿no? Bueno, aquí si operamos, si multiplicamos por menos 1 todo lo que tenemos dentro del paréntesis, copiamos 4x más 3y más 3z y entonces nos va a quedar menos por más, menos. Aquí como que tenemos un 1, ¿verdad? 1 por 2x, 2x. Menos 1 por y, menos y. Y menos 1 por z, menos z. Hacemos lo mismo con esta otra potencia. 3x lo copiamos, más 3y, más 4z. Y multiplicamos el menos 1 que tenemos por cada uno de los valores que tenemos dentro del paréntesis. Menos 1 por x, menos x. Menos 1 por y, menos y. Menos 1 por 2z, menos 2z. Y bueno, entonces operamos esos términos semejantes que tenemos ahí en cada una de las potencias. Vamos a ver, ¿qué nos queda? Igual, ¿verdad? 4x menos 2x es 2x. Entonces nos queda 3 elevado a la 2x. 3y menos y es más 2y. Y 3z menos z es más 2z. Por 5 elevado a la 3x menos x es 2x. Esperamos términos semejantes, ¿no? 3y menos y es más 2y. Y 4z menos 2z es más 2z. Bueno, y es raíz cuadrada de todo esto, que no se nos olvide, ¿no? Raíz cuadrada de todo lo que tenemos ahí. Entonces, nos va a quedar raíz cuadrada de 3. Si sacamos un factor común 2, miren que 2 está en todos ellos, ¿no? Lo podemos sacar como factor común 2x entre 2 es x, más 2y entre 2 es y, más 2z entre 2 es z, igual a 5, ¿no? Factor común 2, todos están multiplicados por 2 esos valores, x, y y z, ¿no? 2x entre 2 es x, más 2y entre 2 es y, más entre más, 2z entre 2 es z. Raíz cuadrada de todo esto. O creo que no era ni raíz cuadrada, déjenme volver allá. No era raíz cuadrada, creo. ¿O sí? Bueno, raíz cuadrada. Entonces, acá nos va a quedar. Pero no sé si estoy viéndola bien, ¿no? El problema. Bueno, ya creo que hay un error ahí en el problema incluso, ¿no? Pero en fin, no importa. Fíjense que de nuevo tenemos factor común entre estos dos, ¿no? Tenemos raíz cuadrada de 3, ¿verdad? Por 5. Tienen la misma potencia, ¿no? 3 por 5 elevado a la 2 por x más y
más z, ¿no? Más z. Bueno, y ahora, fíjense, como aquí estamos multiplicando dos potencias, podemos expresarla como potencia de una potencia. Podemos decir que esto es igual a 3 por 5, mejor lo vamos a escribir así, 3 por 5 elevado a la x más y más z, y todo esto elevado a la 2. Porque nosotros podemos expresar, si tenemos una cantidad elevada a un producto de potencias, 3 a la 2 por 3 lo podemos expresar como 3 a la 2 a la 3 o 3 a la 3 a la 2. Entonces, todo esto podemos decir que está elevado a la 2. Y como es raíz cuadrada, entonces la raíz cuadrada elimina la potencia 2. Entonces nos quedaría 3 por 5, 15 elevado a la x más y más z. Y esa sería la respuesta. Entonces, bueno, veamos que ahí lo que hemos estado aplicando son propiedades de potencia, ¿no? Y como les decía, acá en realidad tenemos que manejar la teoría, ¿verdad? La teoría de las propiedades estas. Si no, no se pueden resolver problemas de álgebra. Tenemos que manejar el álgebra, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos. Vamos a ver el siguiente problema. El siguiente problema creo que ya lo han hecho varias veces, incluso algunos de los estudiantes que han estado estudiando, ¿verdad? Han estado trabajando en Olimpiadas Matemáticas, pero habrá otra gente que hasta hoy lo mira. Entonces, ¿por qué creo que es importante? Porque aquí se estudian dos conceptos, ¿no? Dos conceptos que son básicos. ¿Qué conceptos? El uno, digamos. El uno, que la suma de los ángulos internos de un triángulo. Dos conceptos, ¿verdad? Concepto o, o definición, ¿no? Concepto. La suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera, ¿no? Es 180 grados. Y el otro sería el de el ángulo externo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros prolongamos este lado, nosotros podemos decir que la medida de este lado es este ángulo más este. O podría ser, no, pues sí, este más este, ¿no? Y este que es externo también a este triángulo sería este más este. Entonces, ¿cómo sería? La medida de un ángulo externo de un triángulo, la medida de un ángulo externo de un triángulo cualquiera, es la suma de los ángulos internos no adyacentes. Por ejemplo, este ángulo es la suma de este más este, adyacente a este sería este, ¿no? Este ángulo de acá es la suma de los ángulos internos este más este. Adyacente a este sería este. Entonces es la suma de los ángulos internos no adyacentes. Entonces este más este. Este es igual a este más este. Bueno, y ahí podríamos extender este lado y decir que este ángulo es la suma de este más este. Que este ángulo es la suma de este más este. Bueno, ojalá se entiendan esos dos conceptos, ¿verdad? Y entonces vamos a resolver el problema que nos presentan, ¿no? Vamos a quitar esto que agregamos aquí porque creo que no lo vamos a necesitar en este momento, ¿no? O en este caso. Bueno, nos dicen que en la figura
en la figura de ese triángulo que nos dan, ¿verdad? El segmento AD, que es este de acá, ¿verdad? Es congruente con BD, con este, y que es congruente con CD. O sea, estos tres son congruentes entre sí, ¿verdad? Si este es congruente con este y este es congruente con este, entonces este es congruente con este. ¿Qué tipo de triángulos son estos entonces, no? Si se dan esas situaciones. ¿Qué tipo de triángulo es el que tenemos acá? Bueno, eso sería prácticamente lo que nos preguntan, ¿no? Entonces, si este ángulo es congruente con este es un triángulo isósceles. ¿Y qué pasa con un triángulo isósceles? Bueno, un triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados iguales, pero además tiene dos ángulos iguales, este con este. Y nos dicen que este segmento es congruente con este, entonces este ángulo también va a ser congruente con este, porque este también es un triángulo isósceles. Bueno, perdón, no nos preguntan qué tipo de triángulo es, sino cuál es el valor del ángulo BAC. BAC es este, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que si sumamos B, sabemos, ¿no? Que B más A más C es igual a 180 grados. ¿Por qué? Eso es lo que nos dice el concepto segundo que repasamos, ¿no? Esa idea que recordamos acá. La medida de un ángulo, no, perdón, la medida, en la primera, ¿no? La suma de los ángulos internos de todo triángulo, de un triángulo cualquiera, es 180 grados. Entonces, es lo que estamos diciendo aquí prácticamente, ¿no? Que la suma de los ángulos A, que es este, perdón, B, que es este, A, que es este, y C, que es todo este, ¿verdad? A es todo este. B más A más C es 180 grados. Bueno, si a este ángulo le llamamos A sub 1, a este A sub 2, este también va a ser A sub 1, ¿no? Este va a ser A sub 1 también, ¿no? Porque estos dos son congruentes. Entonces este va a ser A sub 1. Si este es A sub 2, este va a ser también A sub 2. ¿Por qué razón? Porque estos dos son iguales, son de la misma medida. Entonces, ¿en qué se convierte esto, no? Sabemos que B es A sub 1, entonces se va a convertir en que A sub 1 más A sub 1 más A sub 2 sería todo A, ¿no? ¿Verdad? A es igual a A sub 1 más A sub 2. Entonces, más A va a ser más A sub 1 más A sub 2. Y C, como es igual a este, porque este triángulo es isósceles, ¿no? Estos dos ángulos son iguales, va a ser más A sub 2. Y esto es igual a 180 grados. Bueno, y si sumamos A sub 1 más A sub 1 es 2 A sub 1. Y A sub 2 más A sub 2 es 2 A sub 2. Estamos haciendo la suma algebraica de los términos semejantes, ¿no? Y esto es igual a 180. Si factorizamos el 2, nos queda que 2 A sub 1 entre 2 es A sub 1 más 2 A sub 2 entre 2 es A sub 2. Y esto debe ser 180 grados, o es 180 grados. Si dividimos entre 2 ambos lados, nos queda que se cancela este con este y que A sub 1 más A sub 2 es igual a 90 grados. Bueno, entonces ese es el ángulo que nosotros andábamos buscando, B, A, C, ¿no? A sub 1 más A sub 2 sería A, o el ángulo BAC. Entonces este sería, ¿verdad? Por eso creo yo que dije que nos están preguntando qué tipo de triángulo es, ¿no? Si ese ángulo mide 90 grados es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Pero no nos estaban preguntando eso, nos estaban preguntando la medida del ángulo BAC es 90 grados. Ahí está. Bueno, repito, este problema seguramente lo han resuelto varias veces alguna gente, la que ya tiene un largo proceso, ¿verdad? Pero por recordar estos conceptos es que lo hemos traído, ¿no? De todos modos esperamos que les sirva, ¿verdad, muchachos? Otro ejercicio que creo que también lo han resuelto alguna de la gente que ya ha trabajado con problemas de olimpiadas es este, ¿no?
Aquí nos dicen que el paralelogramo ABCD de la figura tiene un área de 20 unidades cuadradas, ¿será, no? Y cada lado mide 5 unidades. Es decir, esta figura es un rombo. M es el punto medio de AB, M es el punto medio de AB, o sea que está exactamente a la mitad de todo ese segmento, ¿no? P es el punto medio de MC, P es este, ¿no? Entonces es el punto medio de este segmento. Y E es el punto donde la perpendicular ABC, ¿eh? Es el punto donde la perpendicular ABC, aquí nos dicen que hay un ángulo de 90 grados y está representado con esa figurita, ¿verdad? Con ese símbolo que aparece acá. E es el punto donde la perpendicular ABC por C corta a AD, es decir, esta es la perpendicular a ABC y coincide con el punto C, ¿no? Pero es perpendicular. Bueno, ahí está el símbolo. ¿Cuál es el área del triángulo APE? El área esta es lo que nos piden, ¿verdad? Bueno, nosotros sabemos que el área de un rombo se puede encontrar como diagonal 1 por diagonal 2, pero también es un paralelogramo, aquí nos dicen, y el área del paralelogramo es base por altura. Base por altura. Base por altura es 20, aquí nos lo dicen, ¿verdad? El área es 20. Pero la base sabemos que mide 5, toda esta mide 5, ¿no? Entonces la altura, sustituimos a la base por 5, 5 por h es igual a 20. Entonces la altura, si dividimos entre 5 a ambos lados, es 4, ¿no? 5h entre 5 nos queda h, la altura, y esto es 4. Significa que este segmento vale 4. Si nosotros sabemos que este vale 4 y que este vale 5, y como este es un triángulo rectángulo, este con este son ángulos alternos internos, ¿verdad? Si este mide 90 grados, este mide 90 grados también, porque este es paralelo con este, ¿no? Por esa razón este ángulo con este son alternos internos. Entonces, este es un triángulo rectángulo, y aplicándole el teorema de Pitágoras podemos encontrar este cateto. ¿Qué es lo que estamos diciendo? En este triángulo este mide 4, este mide 5, esta es la hipotenusa, este es un cateto, necesitamos el valor de A, ¿verdad? Supóngase, de A. Entonces sabemos que A a la 2 más B a la 2, que sería 4 en este caso, más 4 a la 2, es igual a la hipotenusa a la 2, en este caso la hipotenusa es 5. Entonces A a la 2 más 4 a la 2 es 16, es igual a 25, le restamos 16 a ambos lados a esta expresión. Bueno, se la restamos, así como dije, ¿no? Restamos 16 a ambos lados. Se cancela esto con este, ¿no? Así que A a la 2 es 9, 25 menos 16. Y si sacamos raíz cuadrada a ambos lados, A es 3. Fíjense que solo estamos tomando la raíz principal, ¿verdad? Además este es un segmento. A es 3, pero como todo este mide 5, por lo tanto este mide 2, ¿no? El segmento AE mide 2. Bueno, decimos que AE mide 2, ¿no? Aquí lo vamos a escribir. Segmento AE. AE, que es la base del triángulo que nosotros estamos trabajando de todos. Bueno, entonces necesitamos nosotros la altura de este triángulo, ¿verdad? Tenemos la base que es 2. Si encontramos la altura, aplicamos base por altura. Pero bueno, fíjense que aquí nos dicen, ¿verdad? Que este segmento viene a dar al punto medio de este lado, ¿no? Este es punto medio de este lado y este es punto medio de este segmento también. Entonces nosotros podemos asegurar que la altura de este, que la altura de este es 2. ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos que toda la altura del rombo es 4, ¿no? Es 4. Y este es punto medio, entonces también va a ser punto medio de todo el rombo, ¿no? Es decir, si trazamos un segmento que viene de acá hasta acá, va a dividir a este en dos partes iguales. Entonces, si este mide 4, al dividirlo en dos partes iguales, cada una de estas partes va a medir 2, por lo tanto este mide 2. ¿Ya? Y lo que necesitamos es encontrar esta altura, pero si nosotros sabemos que este mide 2, podemos averiguar cuánto mide este también. Y aquí vamos a hacer mención a un teorema, por eso traje este problema, ¿no? De nuevo, porque hay un teorema que se llama teorema de los dos puntos,
¿Qué nos dice el teorema de los dos puntos? Vamos a enunciarlo acá. Teorema de los dos puntos. Lo voy a decir con mis propias palabras porque no recuerdo exactamente cómo dice, ¿no? Si yo tengo un triángulo cualquiera, ¿verdad? Y yo tengo dos puntos medios de los lados, por ejemplo, este punto medio, digamos, ¿no? Este y este. Entonces, al trazar un segmento que une esos dos puntos medios, va a ser paralelo al tercer lado del triángulo, ¿no? Va a ser paralelo. Y si, cuando eso se cumple, entonces significa que la medida de este lado es la mitad de lo que mide este. Por eso les digo que no sé cómo decirlo, no sé cómo decirlo, no recuerdo exactamente cómo dice el enunciado, ¿no? Pero sería esto, ¿no? Vea que si este lado mide A, entonces este mide la mitad, a medios, entonces, ¿no? Y eso es lo que queremos aplicar acá. Si este mide 2, este mide la mitad. ¿Por qué razón? Estos dos triángulos son semejantes. Mira. Este lado es paralelo con este es punto medio, por lo tanto este va a ser punto medio también de este, ¿no? ¿Verdad? Es paralelo a este, entonces se cumple lo que dice el teorema de los dos puntos. Este va a medir la mitad de lo que mide este mide 2, entonces este mide 1. Este mide 1. Una unidad. Y si todo este mide 4, entonces significa que de aquí hasta acá mide 3. Entonces decimos por el teorema de los dos puntos, la altura del triángulo, vamos a decirlo así, ¿verdad? Por el teorema de los dos puntos, la altura del triángulo que nos piden, que es APE, la altura del triángulo APE es 3. Y como tenemos que su base es 2, entonces el área es, como es base por altura entre 2, sería la base dijimos que 2, la altura 3. Entonces base por altura 2 por 3 entre 2. Entre 2. Se cancela este con este. Nos queda que el área es 3 unidades cuadradas. El área, respuesta, ¿verdad? Respuesta. El área del triángulo APE es 3 unidades cuadradas. 3 unidades cuadradas, así lo vamos a dejar. Quiero traerles el teorema de los dos puntos con todos sus enunciados. Ya lo traigo. Ese es el teorema de los dos puntos. Dice, en el triángulo ABC, D y E son los puntos medios de AB y BC respectivamente. O sea, D es el punto medio de AB y E el punto medio de BC. Entonces, DE es paralelo a AC. O sea, este segmento que resulta de construirlo, ¿verdad? Desde los puntos medios de los lados, tiene que ser paralelo a este. Y la medida de DE es la mitad de lo que mide AC. Es el teorema de los dos puntos. Entonces eso fue lo que aplicamos acá. Decíamos, si en este triángulo, ¿verdad? Este es punto medio, al trazar la perpendicular para acá, entonces si este es punto medio de todo este lado también, ¿no? O por lo menos de este lado, ¿no? De este lado. Entonces, ¿verdad? Porque es punto medio de este segmento. Al trazarlo, el segmento desde aquí hasta acá va a venir a dar al punto medio de este. De este. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Si este es punto medio y este es punto medio, este lado, este segmento, este pedacito va a ser paralelo a este. Entonces va a resultar que la medida de este es la mitad de lo que mide este. Este mide 2, por lo tanto este mide 1. Y si este mide 1, entonces la altura de este triángulo es 3. ¿Por qué? Porque toda la altura del rombo es 4. ¿Verdad? Y 1 más 3 es 4. Entonces de ahí determinamos que el área del triángulo es 3 unidades cuadradas. No 34 cuadrados, ¿verdad? 3 unidades al cuadrado.
3 unidades cuadradas. Lo vamos a escribir en palabras, ¿no? 3 unidades cuadradas. Por eso trajimos de nuevo este problema, ¿no? Aunque ya alguna gente ya lo haya resuelto, ya lo haya visto, ¿verdad? Ya lo haya estudiado de otra forma. No solamente de esta forma se puede hacer, ¿no? No solamente de esta forma se puede hacer. Yo lo hice utilizando triángulos semejantes en algún momento, ¿no? Decía yo que este triángulo es semejante con este, y conociendo que la medida de un lado, ¿verdad? De acá, por ejemplo, hasta acá es... no sé, no, sí, sería la mitad de 5 porque este es punto medio, no recuerdo. El caso es que sí, yo encontraba de que por triángulos semejantes también se puede resolver aquí en algún momento, ¿no? No recuerdo ahorita cómo lo resolví. Pero en fin, un problema no solamente se puede resolver de una forma, se puede resolver de varias formas también, así que pudiesen ustedes intentar resolverlo de otra manera. Yo creo que siempre lo he explicado de la misma forma. Pero sí, yo lo resolví utilizando triángulos semejantes en un determinado momento para encontrar alguna de las dimensiones de este, no sé si de este triángulo o de este, ¿no? No sé, no me acuerdo en este momento. Habría que pensarlo un poquito más. En fin, ahí está, ¿verdad? Lo traje de nuevo para recalcar este teorema. Teorema de los dos puntos, que está fácil, ¿no? Mire, tenemos que este punto es punto medio de este lado, este punto es punto medio de este lado, entonces si trazamos un segmento por medio de los dos puntos nos va a resultar un lado paralelo al tercero del triángulo. Paralelo, este es paralelo con este. Y si eso es así, entonces la medida de este lado es la mitad de lo que mide este. Eso es lo que dice el teorema. Bueno, ahí lo dejamos, ¿no? El último de los problemas que traemos hoy nos dicen que empiezas con el número 1. Una operación consiste en multiplicar el número 1 por 6 y sumarle 17. Luego el resultado se multiplica por 6 y se le suma 17. Y luego así sucesivamente. ¿Cuál será el dígito de las unidades después de aplicar la operación 2022 veces? Este creo que también es un problema de Olimpiada, ¿no? Yo le cambié acá, nos daban otro número, creo que lo aplicaron en el 2017. Porque acá decía, ¿cuál es la operación después de aplicarla? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el dígito, verdad? Después de aplicarla, el dígito de las unidades después de aplicar esa operación 2017 veces. Entonces fue en el 2017 que lo aplicaron, ¿no? Bueno, entonces la operación es multiplicar el 1 por 17, a ver, 1 por 6, ¿no? O 6 por 1 más 17, ese sería el primer, cuando multiplicamos al 1 por 6, ¿no? Luego este resultado se multiplica por 6 y se le suma 17, entonces sería 6 por todo esto, ¿no? 6 por 1 más 17 y a ese resultado se le suma 17. Entonces este sería al aplicar dos veces la operación, ¿no? Si se lo aplicamos una tercera vez sería 6 por todo esto, ¿no? 6 por todo esto. 6, ¿no? Por 6 por 1 más 17 más 17. Y así hasta 2022 veces. Bueno, entonces veamos qué resulta si vamos desarrollando esto, ¿no? 6 por 1 es 6. 6 por 1 más 17. Bueno, al multiplicar este por este nos va a dar 6 a la 2, ¿no? Este resultado, ¿no? 6 a la 2 por 1 más 6 por 17 más 17, ¿no? Si multiplicamos de nuevo acá, ¿no? Aquí nos va a quedar 6 por 6 por 6 por 1, eso sería 6 a la 3. 6 a la 3 por 1, ¿no? Y este 6 multiplica 17 y este también multiplica 17, entonces nos quedaría 6 a la 2 por 17. Luego más 17, ¿no? Entonces aquí podemos ver que vamos a sumar 17, ¿verdad? Hasta llegar al 2022 vamos a sumar 17
2022 veces. Entonces esta suma 17 2022 veces será pues 2022 por 17. Más fácil así, ¿verdad? Bueno, luego si vemos, ¿verdad? Cómo va creciendo acá la potencia de 6, mire, 6 por 1, 6 a la 2 por 1, 6 a la 3 por 1, el siguiente va a ser 6 a la 4 por 1, 6 a la 4 por 1, y luego sería 6 a la 5 por 1, el siguiente 6 a la 6 por 1, entonces esto sería, a ver, desde 6 a la 1 más 6 a la 2, porque al multiplicar por 1 no va a cambiar nada, ¿no? Más 6 a la 3 por 1, más 6 a la 4 hasta 6 a la 2022. Entonces se va a sumar eso todas esas veces. Y se va a sumar también 6 a la 1 por 17 más 6 a la 2 por 17. Entonces esto sería esa misma serie, ¿no? 6 a la 1 más 6 a la 2 más 6 a la 2022 sería. A ver, 6 a la 1. Ah, pero 6 a la 1 no está multiplicado por 17, ¿no? 6 a la 1 sí, ¿verdad? Pero ya tenemos este número. Entonces sería 6 a la 1 hasta 6 a la 2021, ¿no? Hasta 6 a la 2021. Hasta 6 a la 2021, porque serían 2022 veces, pero como ya nos queda este, ¿no? Sin 17, sin multiplicar por 6, entonces nos quedaría desde 6 a la 1, pero ya tenemos, cuando supóngase decir x vale 1, podemos decir que x vale 2, es decir, cuando se aplica 2 veces la operación, x vale 3, cuando se aplica 3 veces la operación, cuando se aplica 2022 veces, entonces nos quedó este elemento por fuera, ¿no? Nos queda ese elemento por fuera. Pues aquí ya llevamos 2 veces la operación, ¿no? Al hacerla 2022 veces, entonces tendríamos que elevar a 6 a la 2021 y el resultado ese va multiplicado por 17. Por 17. Bueno, yo creo que sería todo lo que hay que sumar, ¿no? Sería todo lo que hay que sumar. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que saber es que las potencias de 6 siempre van a terminar en 6, ¿verdad? Las potencias de 6 siempre terminan en 6. ¿Verdad? 6 a la 1 es 6. 6 a la 2 es 36. 6 a la 3 es, creo, 216, ¿verdad? Si multiplicamos por 6, 6 por 6, 36, van 3, 6 por 3, 18 y 3, 21, sí. 6 a la 4, vamos a ver. Sería multiplicar por 6, 6 por 6, 36, van 3, 6 por 1, 6 y 3, 9, 6 por 2, 12, ¿me? Terminan en 6. 6 a la 5, perdón, 6 a la 4 era acá. 6 a la 4. 6 a la 5 también va a terminar en 6. ¿Verdad? Sería multiplicar por 6 este resultado. 6 por 6, 36, van 3. 6 por 9, 54 y 3, 57, van 5. 6 por 2, 12 y 5, 17, va 1. 6 por 1, 6 y 1, 7. Terminan en 6. O sea, todas las potencias de 6 van a terminar en 6. Entonces, veamos. Si sumamos 17 2022 veces, esto sería 7 por 2, 14. Y todos los números que nos queden acá no nos interesa, porque es el último número de las unidades el que nos están preguntando, ¿no? ¿Cuál es el dígito de las unidades? Entonces nos interesa este último dígito. Al multiplicar
O al sumar 2022 veces 17, el último dígito que obtenemos es 4. Al, al resolver todas estas potencias sería como sumar 6 veces 2022 veces también. ¿Verdad? 6 por 2, 12, termina en 2. Todos los números de acá ya no nos interesan. Termina en 2. Este termina en 4, este termina en 2. Este termina en... Aquí termina en... Todos terminan en 6. Esto va a terminar en... A ver, ¿cómo sería? Bueno, terminan en 6. Entonces al sumar 6 2021 veces sería 2021 por 6. Entonces al hacer esa multiplicación, este número, no importa cuánto da, termina en 6. Y entonces lo que tenemos que hacer es sumar esto, ¿no? 4 más 2, 6, más 6, 12, más 6, 18. O sea que el número de las unidades que andamos buscando, ¿verdad? Que nos están preguntando, en este caso es 8. La respuesta, ¿no? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es sumar esto, ¿no? Sumar 4 más 2 más 6 más... pero no lo multiplico por 7, pero siempre va a terminar, este va a terminar en 2, ¿no? Este termina en 6, pero tendríamos que multiplicarlo por 17, entonces termina en 2. Entonces, 4 más 2 más 2. Y eso da 8 siempre, ¿no? Decíamos que terminaba en 18, no, pero es así, ¿verdad? Esta serie, al sumar 6 2021 veces, va a terminar en 6. Pero como va multiplicado por 17, entonces 7 por 6, 42. Y después aquí el número que nos da no nos interesa. Los dígitos que nos dan no nos interesa. Solo nos interesa el número de las unidades. Sumamos 4 más 2, 6 más 2, 8. Entonces el número termina, después de aplicar la operación 2022 veces el dígito de las unidades del número obtenido es 8. Bueno, y entonces con eso terminamos, muchachos, ¿verdad? Ya no hay, ese creo que era el último de los problemas. Entonces dejamos uno por ahí que seguramente más adelante lo vamos a retomar, el de una serie, ¿verdad? El 4, que es una serie, no, ¿cuál era? El 3, perdón. El 3, del 2 nos pasamos al 4. El 3, de repente, ahí en otra reunión que tengamos lo vamos a retomar y vamos a hablar un poquito sobre las series para que lo podamos entender mejor. Bueno, ojalá que les saquen provecho, que les sirva de algo lo que hemos hecho, bueno, que valga la redundancia, ¿verdad? El trabajo que hemos realizado el día de hoy les sirva de algo. Y bueno, por ahí nos volveremos a encontrar, muchachos. Cuídense, trabajen, sepan que el trabajo es el único que hace posible alcanzar los propósitos que eh, nos propongamos como metas en la vida, ¿no? Solo el trabajo. Si ustedes quieren llegar a la final nacional, trabajen a morir, como dicen los chavos, ¿no? Y les aseguro que seguramente van a llegar. Bueno, cuídense, pórtense bien, trabajen y por ahí nos encontramos de nuevo en una próxima reunión.